A nuestro doctor en Ciencias Políticas, Cristian Zamorano. ¿Cómo estás, Cris? ¿Cómo te va? Muy bien, Carolina, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien también, Cristian. Qué gusto de tenerte acá en el programa nuevamente. Gracias por la invitación. Y usted cuéntenos. Estamos con un montón de cosas ahí que se pueden comentar, que se pueden decir y analizar, pero me imagino que tenemos que comenzar por cómo está desarrollándose en este momento el conflicto entre Rusia y Ucrania. Mira, más que cómo se desarrolla, que yo creo que igual está bien que el canal se haya sensibilizado con el tema, porque básicamente al inicio se reportó la guerra en Ucrania como algo que iba a durar poco. Claro. Porque cada día se mencionaba, subrayando el drama humano que eso representa. Claro. Bueno, ese drama humano sigue, inclusive se profundizó. Ayer vi una nota ahí en Mega que era bastante terrible, porque tú ves que los tiros de misiles quirúrgico en sí es un pleonasma, algo que no existe, no puede haber. Si tú utilizas un misil, no puede ser quirúrgico, obligatoriamente hace un daño importante, y yo creo que eso daña a la población civil, y se está notando cada vez más, ya que la cifra de refugiados ucranianos es más de 3 millones. Pero a pesar que se está como enfocando sobre el drama, yo creo que se está olvidando de hablar de las consecuencias económicas de aquello, y que al fin y al cabo Chile, el país, no está tan alejado de lo que está sucediendo allá. No, porque básicamente la inflación mundial está golpeando los bolsillos de todos los ciudadanos. Y lo que se había olvidado de subrayar en un inicio, bueno, no acá, porque igual Bianca igual lo había dicho acerca del gas. Rusia es uno de los primeros productores de gas en el mundo, es uno de los primeros productores de petróleo en el mundo. Estados Unidos no quiere más comprar el petróleo ruso, por ende el dólar no va a circular en el negocio con Rusia, por ende va a haber un alto volumen de dólares en circulación, pero simplemente en una parte del mundo, en unos negocios, lo que va a hacer incrementar la inflación. De hecho, está perdiendo valor el dólar, como ustedes pueden ver lo mismo. Cuando se pasean por los bancos, ven el cambio, está bajando el dólar de manera bastante significativa. Eso significa que el contexto económico este año va a ser difícil. Ya iba a ser difícil antes de la guerra. Ya cuando yo estaba en Europa, les conté que los precios estaban muy altos. No sé cómo estaban en Miami, pero en Europa estaban muy, muy, muy altos. Sí, altísimo también. Altísimo. La ropa, los zapatos, la comida, los restaurantes, todo estaba caro. Sí, igual carísimo. que en Chile, pero y allá el poder adquisitivo de la clase media está derritiéndose como nieve al sol. Bueno, eso va a incrementarse este año. Y eso es importante subrayarlo porque estamos en un periodo de transformación. Y también lo subrayó Marco Enrico Minami, lo que dijo. El contexto económico va a ser duro, y esto va a ser incrementado por el contexto de guerra que se está alargando, y por el hecho que Rusia, a pesar que reciba sanción económica, igual es un país que también tiene algo que ver con la economía internacional, sabiendo que es productor de gas y de petróleo. Oye, dos datos para aportarte justo a esto. El dólar hoy acaba de subir, pero imagínate que el titular del diario es como fuerte alza y no llega a los 804, 805. No logra subir de eso. Lo que sí subió hoy es a $111 el barril de petróleo. Sí. Pero mira cuánto subió el precio del cobre. Mira, y hay otro dato interesante. Por lo del dólar, cuando yo me fui a Francia, tomé unos pesos, una cantidad de pesos, y la cambié en dólar. Nunca se sabe, es un valor refugio el dólar. Porque se habla de inflación. Ya. Yo lo cambié a 8.50. El dólar lo compré 8.50. Y no estaba ni alto. Y mira ahora cómo está. 805. Y yo estoy viendo, yo sigo porque todos los días veo, cuando voy a tener que cambiar los dólares en pesos. Y bueno, que no estamos alcanzando la cifra que cuando nos fuimos. No. Y yo creo que ahí eso es una señal. Porque bueno, tú me dices alza, pero como tú dices, no alcanza la cifra que eran hace el semestre pasado. Claro. Y yo creo que no la van a alcanzar. Digamos, es alto respecto a la semana pasada, que hubo una pequeña subida, que la semana pasada estaba en 7.98 o por ahí. Pero no y ahora, déjame terminar, Carolina, con este dato. Y para relacionar con el país, para que la gente lo sepa, para no simplemente ser pesimista, verifica cuánto está el precio del cobre, la tonalidad de cobre, y vas a ver que ahí tampoco hay bajas. Ahí se mantiene o sube. Y eso también es una señal para el país, porque cuando se habla de impuestos sobre la gran minería, hay un contexto económico internacional desfavorable
pero el precio del cobre no es tanto. Claro. Y eso no hay que esperar un cambio constitucional para discutir de aquello. Porque Claro. cuando se habla de nacionalización del cobre, que habría que definir lo que significa nacionalizar el cobre, ahí yo creo que hay un medio de hay un terreno de intervención para el Estado para ver si no se puede recuperar algo. Mira, o sea, claro, ahí es un efecto dinero. inmediato, absoluto. Cris, una pregunta respecto a las cumbres de emergencia que se están realizando en Europa y sobre todo por la visita de Joe Biden a Europa y no visitar Ucrania. ¿Cómo ves esa situación? La actitud de Joe Biden, yo encuentro que estamos siempre en la retórica, porque lo que yo veo, yo creo que asistimos a que muchos medios de comunicación tomaron claramente bueno, está bien, porque eran horribles las imágenes, pero por Ucrania, tomamos partido por Ucrania en la comunicación. Y yo creo que en un momento se minimizó en realidad la efectividad del avance ruso. Y hoy en día me da la impresión que todas esas medidas tienen más que ver con la retórica que con medidas eficientes. Y en realidad el ataque ruso, la ofensiva rusa, no sigue de avanzar. Entonces tú puedes tomar medidas simbólicas. Puede dirigirse el presidente ucraniano a la Knesset, al Parlamento de Israel, él siendo también judío. Pero ¿qué concretamente eso se traduce en terreno? Lo que a mí me emociona cuando veo lo que pasa en Ucrania y que veo que son medidas concretas, son las de la ONG, son las de un tipo de España que está viendo la tele, se emocionó, compró un camping car, lo llenó de comida y fue a distribuirla. Pero más allá de eso, que hay medidas significativas, aparte las económicas, pero que está haciendo que no tienen tanto efecto tampoco, porque yo creo que Rusia había previsto aquello. Yo creo que esas medidas de Joe Biden dan impresión que él está siguiendo el baile, no está poniendo la música. Y a mí me da la impresión que los que están poniendo la música desde el inicio es Rusia y de manera disimulada detrás, China. Pero no ¿Por qué te da la sensación? Estamos en la comunicación. ¿Por qué te da esa sensación que China está detrás, como solapadamente, del tema de las decisiones de Rusia? Porque el único aliado oficial, de algún modo, de hecho lo declararon ellos mismos, que eran aliados eternos, los chinos lo dijeron, el único aliado oficial que tuvo Rusia estos últimos años, incluso esta última década, es China. Ya. Y por ende, si tienes un país tan importante como Rusia que procede a la invasión de un país, por lo menos tú le pidas a tu mejor amigo, para simplificar, qué piensa de aquello, o por lo menos hay que preguntarle ahí, oye, ¿qué piensas tú que está haciendo tu aliado? Y tú ves que China está en una abstención, casi en un silencio cómplice, o no en una condenación tajante. Claro. Si no hay una condenación tajante, acá hay un apoyo. O condenas o no condenas. Exacto, No hay hay como un o mensaje estás subliminal. embarazado o no está embarazado o no está embarazado. No una cosa media. Claro. Y yo creo que acá China en su actitud demuestra que en realidad de manera solapada, de manera disimulada o de manera no flagrante apoya la ofensiva rusa. Claro, de una u otra forma, al no hacerse parte Claro. tan tangencialmente. Mira, como dato nomás, esto hace 5 horas, China va a proporcionar 1,57 millones de dólares más en ayuda humanitaria a Ucrania. O sea, se han hecho presentes de esa forma, pero tampoco han condenado, tal como lo decía Cristian, el accionar de Rusia. Claro. No, y la ayuda humanitaria sirve a evacuar la gente Claro. de Ucrania. Porque yo te digo, y me puedo equivocar, especulación. Yo no creo que Rusia esté interesada por toda Ucrania. Porque la parte más cerca de Europa, de Europa occidental, es una parte que no es rusófona, no es rusófona, no habla ruso. A ellos lo que les interesa es simplemente Kiev hacia abajo, la salida marítima con Odessa, y toda la parte que el Donbass y todo eso, porque hay minerales y trigo, pero todo el resto no le importa. Entonces, que evacúen una parte le conviene justamente. Por eso no es una guerra donde bombardean como loco todo eso, porque de algún modo, yo creo, me puedo equivocar, ahí me pueden preguntarle a un especialista militar, yo creo que quieren quedarse con la mitad de Ucrania y va a ser una guerra de ocupación. Oye, y quedarse con la mitad de Ucrania que produce algo. Es la parte más rica. Claro, la otra parte no que les produce nada. conviene. Claro, sí, la parte más rica, la parte que tiene los minerales y el trigo y la salida, acceso al Mar Negro, Ya. con Odessa. Cris, ¿cómo ves que va a evolucionar esta situación? No, mira, yo no quisiera ir a contracorriente del mainstream, bien que me gusta hacerlo, pero
Yo creo que Rusia ya ganó esta guerra. Lo siento, yo soy el único responsable de mis palabras. Porque no creo que pueda haber una contraofensiva. Van 3 semanas y no he visto ninguna contraofensiva. Veo que se están armando lo que se llama en vocabulario militar, le podrán preguntar al especialista, hornos, que son bastiones de resistencia en diferentes puntos, en diferentes ciudades. Pero no hay contraofensiva al ataque ruso. Y 3 semanas, 4 semanas no es mucho para invadir. Toda proporción guardada. Tú ves que Polonia se invadió en 6 semanas, en 1945. Entonces, no es tanto. No se están enlizando, no están perdiendo su tiempo. Cuando tú dices, yo creo que esta guerra ya la ganó Rusia. ¿Te acuerdas el otro día cuando anexaban Crimea? Cuando en un estadio ahí era como carnaval de Río para Putin y los rusos, que Crimea había vuelto no sé qué cosa con exactitud a Rusia. Ahora en este rato en que los bombardeos siguen, los ataques siguen. Entonces, ¿por qué tu percepción sería como que ya se ganó y los bombardeos siguen? ¿Por qué no es ya ocupar el lugar pacíficamente, poner las autoridades listos? Mira, yo te digo que se ganó, pero no significa que se terminó. Es decir, cuando tú ves la guerra en Irak, la guerra en Afganistán, nunca se terminaron. Yo creo que esto va a ser mucho más significativo, porque te digo, yo creo que está en una lógica de ocupación. Y la lógica de ocupación hace que debes no dañar tanto la sociedad civil. Porque si fuese una guerra extrema, llegarían, bombardearían y atacarían y no harían ninguna diferencia. El enemigo son los ucranianos, entonces eliminamos a todos. Pero no están haciendo eso. Están eliminando a ciertos segmentos, según lo que dicen, a ciertos segmentos de la población ucraniana. Porque de algún modo yo creo que van a tener que buscar la aprobación de la parte que están invadiendo. No es como Norteamérica cuando invadió Irak, donde ahí no había ningún cálculo. Porque de hecho nunca van a lograr a realmente amistarse, a ser amigos con los pueblos que van a invadir, porque va a ser tan brutal el ataque que no se van a poder hacerlo. Yo creo que los rusos están más bien en esa lógica de avanzar. Y te digo, ¿por qué ya la ganaron, entre comillas, y yo me hago responsable de mi palabra? Es porque no creo que se pueda revertir la correlación de fuerza, porque avanzaron mucho. Y de algún modo los otros tardaron. ¿Qué ha cambiado para Ucrania desde que empezó la guerra? ¿Tiene más armas? ¿Y más soldados? No estoy seguro, porque Francia envió, no sé, 3.000 legionarios. Es una fuerza relativa. ¿Qué ha cambiado? Nada. Entonces yo creo que el avance, y yo creo que van a tener que sentarse a discutir. ¿Qué viene después? Y ahí está mi gran duda, Carolina. ¿Qué pasa si Rusia gana, llega a sus objetivos? Ese es el punto. Le va a crecer el apetito, se va a quedar tranquilo. ¿Qué va a pasar después? Ese es mi temor. ¿Y qué va a pasar si en el fondo para todos? O sea, no solo exactamente. Claro. Es decir, si yo digo, yo Rusia invado Ucrania y no respeto ninguna regla internacional, ahí los tipos dicen, oye, señor, es una guerra, señor Putin. No, es una operación militar. Nadie lo contradice. Ok, yo invado Ucrania respetando ninguna regla, me quedo con Ucrania. Todo el mundo democrático no me dice nada. ¿Qué puede pasar? ¿Me quedo ahí nomás? Pero si ya demostré fuerza. Eso, no quiero ser catastrófico, pero digo, igual no es menor lo que puede suceder después. No es menor lo que está en juego. Cristian, ¿y ahora por qué esta reticencia de Joe Biden de ir a Ucrania en esta próxima gira hacia Europa? Que justamente va por el problema de Ucrania y no quiere ir a Ucrania y tal vez llegue a Polonia, pero tampoco está claro en su agenda. ¿Cómo ves esto? ¿Por qué sucede así? ¿Por qué no llega Biden exactamente a Ucrania? Yo te digo, yo creo que en primer lugar la seguridad está garantizada. No olvides que el presidente más protegido siempre ha sido el presidente estadounidense. Él va a tomar el riesgo de que la seguridad no esté garantizada a un 1000%. Yo creo que no están las condiciones para que esté garantizada a un 1000%. No tiene idea. Puede haber gente infiltrada. Entonces, en primer lugar, pragmático. Segundo, ¿no sería seguirle el baile a Putin que ir a Ucrania? Es decir, ahí es realmente una señal decir, ya, no te envío la OTAN, pero sí yo voy a hablar. No, bueno, acá tampoco hay una lógica. O vas o no vas. Y yo creo que inclusive que vaya a Europa ahora, si no es con un plan claramente establecido de ayuda o de resolución de este conflicto, va a tener poco impacto esto. Porque vaya a Polonia o que no vaya a Polonia, honestamente, a esta altura, ¿qué cambia? Honestamente. Si no hay una política, una línea de conducta política claramente definida anteriormente. Claro, y las mismas cumbres de emergencia también no se tiene claro a qué apuntan tampoco. Exacto. Se ha multiplicado y acá ha cambiado.
tú lo que ves es que gente está huyendo. Claro. Oye, Cristian, y tenemos también que pasar a otro tema en pos del tiempo. En la mañana nosotros estuvimos dando nuestra actualización, nuestra primera actualización, una encuesta. No recuerdo cuál era el nombre de la encuesta, Caro, la que te di en la mañana, pero bueno. Vamos a revisarla, te la voy a dar de inmediato, pero la que sale, la que se confundió en el fondo las cifras fue con la CADEM, que salió justamente en el minuto que estábamos... Pulso Ciudadano. Claro, Pulso Ciudadano. Sí, 46,5% de popularidad, de aprobación, digamos, al presidente Gabriel Boric. Sin embargo, durante la mañana sale CADEM también dando un 50% de aprobación. Esto es a una semana recién de estar en el gobierno, pero sin embargo, ¿sabés qué me llama la atención? Mira, primero que no es tan alto el promedio, o sea, es alto para lo que se fue Piñera, claro, pero es bajo para la primera semana de Piñera y la primera semana de Bachelet, esto es bajo. Y lo otro que me llama la atención, que son bien valorados algunos ministros que son un poco menos populares, y los más mal valorados son Isquia Siches, Camila Vallejo y Giorgio Jackson, cuando son los tres populares. Más mediáticos en el fondo. Claro, hasta da la sensación que Boric ganó por ser amigos de ellos, que eran como la Liga de la Justicia. Y de repente sí, ellos son los menos valorados. Es como, ¿qué quiere el público? No entiendo. Mira, yo creo que, bueno, empezando la encuesta de opinión hay que tomarlas con pinzas, ser igual. Claro. Ya demostraron que se equivocaron, pero yo creo que ¿cómo decir? La Boric-filia, el amor a Boric, Ajá. que se vio en las redes, en pantalla, Sí, claro. igual hay un cierto activismo detrás y por eso está muy presente y se ve mucho. Pero como, digamos, relacionándolo con lo que dije anteriormente, quizás también hay numerosas incógnitas que igual despiertan dudas en un segmento de la población y quizás en un segmento un poquito más informado. Uh-huh. Pero que estés a un 50%, yo creo que no está mal. No está mal en el sentido que empieza igual que Michelle Bachelet. Recuerda, Michelle Bachelet a su inicio era un cambio cultural, que una mujer llega al poder. Eso no impidió la ola feminista después, y que no sé si reconoce tanto a Michelle Bachelet, pero fue un cambio cultural y llegó con una tasa de simpatía a comprar la de Boric. Recuerda Sebastián Piñera con la ola de simpatía que fue el presidente de derecha mejor votado y venían tiempos mejores. E igual había una ola de simpatía bastante importante. Yo creo que estamos en la misma tonalidad. ¿Y tú crees que esta ola de simpatía va a bajar? Si no hay resultado, bajará. Mira, sabes que a propósito de eso, perdón, Cris, quería mencionar 3 frases que se pueden ver dentro de algunos medios que han evaluado un poco lo que son estas primeras semanas. Y son palabras que igual me llaman la atención y por eso se las quiero plantear a ambos para que veamos cómo las toman ustedes. Descoordinación, gestos innecesarios y ansiedad. Según algunos medios, esto es lo que muestra el gobierno en esta primera semana. Mira, primero estoy de acuerdo. Es decir, fue un poquito improvisado. Tú no puedes pensar objetivamente que no se desprendió del cambio de mando una cierta improvisación. El accidente con España, con la corona de España era evitable. También. Y numerosos pasos en falso, pero ya pasó tranquilito, digamos. Porque era cool, porque era joven, porque llegan sin corbata, está bien. Pero después llega lo que pasó en el sur de Chile con la número 2 del Estado, que es la ministra del Interior. Claro. Y yo creo que se pasó en falso, sí que una falta profesional. Sí. Porque acá no tenía que pasar aquello. Y acá lo que faltó es trabajo. Trabajo en terreno, trabajo subterráneo, trabajo ¿cómo decir? El primer grado de trabajo, que es preparar la base para que llegue ella con seguridad. Como Biden, sin duda Biden, claro, no voy a Ucrania. No voy. Acá ese trabajo no fue hecho, porque soy mujer y hay una ola feminista, soy la médico del COVID, soy joven, vengo con Boric. Y da la impresión que con eso era el escudo suficiente para que no pase nada. No, porque acá hay que tomar en consideración, y también lo dijo Marc Enrico Minami el otro día, hay que tomar en consideración la situación socioeconómica que vive esa región, la situación de tensión política, y eso la buena onda no puede
impedir Claro, que sucedan ese tipo de jugarretas. Y por otro lado, hay jugarretas sucias en política, eso es evidente, y siguen habiendo adversarios. Entonces, lo que vivió me parece que hubiese podido ser evitado, y si yo hubiese asesorado, que soy yo para asesorar, es decir, por ejemplo, yo hubiese sido asesor en ese contexto, yo hubiese dicho, mira, ¿sabes? Partamos con el norte. Si quieres hacer un golpe mediático, partamos con el norte. Porque también hay una situación difícil, anda a ver la situación de los migrantes, arregla, y el sur, preparémoslo mucho mejor y démonos 15 días. Pero tenemos que amarrar que no pase estrictamente nada. Y el golpe mediático lo ganás con la intervención en el norte. ¿Pero qué pasó? No, vamos al sur directamente, porque el tema indigenismo, la Convención Constitucional, también acá, la señora Loncón, vamos. ¿Y qué pasó? Ya, pero de esto piensas que fue mal la decisión de comenzar por la Araucanía y no por Tarapacá, o piensas que la visita a la Araucanía fue improvisada como visita en sí, como visita en sí, digamos, el protocolo mal armado, la policía no revisó, o qué? No, porque no es simplemente protocolo, yo creo que hay un trabajo de inteligencia. Si una zona de tensión política debe haber, si yo estoy ministro del Interior, a mí me encantaría, si a mí me propondrían un ministerio, yo diría ministro del Interior. Ministro del Interior, yo sé todo lo que pasa en el territorio, en teoría. Trabajo con inteligencia, trabajo con servicio secreto, no sé si tan oficialmente, trabajo con carabineros, trabajo con mucha fuerza, PDI y todo eso. Entonces, ¿qué digo yo? Hágame un informe de la situación, cómo está en el sur. Y dígame si hay un riesgo, si yo tengo que ir allá. Si hay un riesgo, dígame dónde. Y si se puede resolver o no se puede resolver. Y ahí hago los nexos con los diferentes partidos políticos que tienen que llegar ahí. Y me preparan todo eso. Eso no se va a hacer en 2 días. No un fin de semana donde tú estás en la moneda y todo eso. No. Claro. Entonces, lo que yo digo, si tú quieres aparecer y marcar puntos mediáticamente, anda una cosa más segura. Y te vas al norte. Y ganamos el tiempo ahí para poder... Además, te dan 2 rebotes. Tenemos 2 rebotes. Uno acá y después eco a esa acción la tenemos en el sur. Y ganamos 15 días, 3 semanas de comunicación. Claro. Pensándolo fríamente, es un poco así también la comunicación política. Anda a ofrecerte al gobierno, por una vez te dicen, ya véngase para acá y asesores. No, pero es sorprendente que no lo hayan pensado. Claro, es sorprendente que no lo hayan pensado. Claro. Bueno, ahí salía porque quizás la otra palabra, ansiedad, un poco. De mostrar rápido, claro, de actuar rápido. Yo agregaría euforia. También. Hay una cierta euforia. El poder también a veces te hace perder algunas prioridades o algunos instintos básicos. Y yo creo que todo eso de la cantidad de gente frente a la moneda, la ola de simpatía que despertó, que sea medio cool. Yo he visto acá diputados, me llamó mucho la atención, porque como uno está en este medio, los conoce, hay una cierta cercanía independientemente del color político, y me mandaban fotos que ellos durante el cambio de mando con Dilma Rousseff, con el presidente argentino, había un ambiente distendido, cool, relax. Y yo creo que estaban en ese ambiente y ¡pum! Llegó lo de la Araucanía y ahí viene el hecho que no, la práctica del poder es fría, es cruda, es densa, es adversidad, al fin y al cabo. Y yo creo que eso lo que pasó ahí, yo creo que lo tienen claro ahora un poquito más que hace 15 días. Oye, un dato de la conversación anterior, el dólar volvió a quedar en 802, bajó de 805. Mira, bueno, esas son las fluctuaciones que vamos viendo a raíz de todo lo que estábamos conversando también, de todo lo que afecta a la guerra. Ahí estamos viendo una lámina, Karim y Cris, de la aprobación presidencial. Mira, 50% aprueba, 20% desaprueba, igual es bajo el desaprueba, sí. Hay que decirlo. Sí. 6% no aprueba, ni desaprueba, ni prende la tele, ni escucha la radio, ni el diario, y 24% no sabe y no responde. Pero mira, lo que tú dices de eso va a quedarse o no va a quedar esa tasa, ese nivel, y ya que lo relacionas con el dólar, no olvides que hoy día la gente está pidiendo el 5.º retiro. Hay un segmento político, incluso se metió a la derecha, y dije, saquemos el 100% de los retiros. Sí. ¿Por qué? Porque hoy en día, ¿qué puedes ver tú en el país? Que todos los precios se están disparando. Todos. Que la matrícula de tu hijo en la escuela no ha bajado. Poco importa, pero sí los sueldos no crecen, no aumentan. Ajá. Eso es la inflación de algún modo, porque es la pérdida del valor de la moneda. Es decir, lo que tú tienes como monto puede adquirir mucho menos. ¿Qué va a pasar si la crisis económica se amplifica
¿Y si el dólar sigue bajando, perdiendo valor, por ejemplo? Va a pasar que la crisis se va a agudizar. Por supuesto. Eso es lo que va a pasar. Entonces tiene que rápidamente tomar... Si no hay un quinto retiro, yo no estaría por un quinto retiro. Encuentro que sería un error. No estaría por un retiro 100%. Pero siendo honesto, si me dan la posibilidad de sacar el 6% que me quedan de AFP, de verdad que lo pensaría 2 veces. Pero lo que te quiero indicar acá es que si eso no son soluciones viables, le corresponde al gobierno rápidamente encontrar soluciones paliativas que compensen aquello. Y ahí está la dificultad, porque hay una espera muy grande y hay un contexto económico muy denso. Imagínate que igual la situación en la cual se encuentra el gobierno hoy en día no es la misma tampoco que hace 6 meses, porque el conflicto Rusia-Ucrania influye. Claro, y no estaba 6 meses de conflicto. Y no estaba hace 6 meses. Bueno, la situación complicada para todos lados, ¿no? Y lo que conversábamos del gobierno también, y lo conversamos también en cierta forma el fin de semana con Karim, de las muestras que está dando y las señales que está dando el gobierno respecto al ser quizás más blando o menos transigente con ciertas posiciones, claro, que la verdad que dejan en un escenario bien inestable muchas veces, incluso a la opinión pública. Oiga, no, yo creo, sí. ¿Vieron lo que dice Carolina? Pero déjame decir eso, Karim, que en todo caso no es para terminar sobre una nota en falso, pero si uno mira la historia, puede ver que países otorgaron y lograron, adquisición de derechos sociales en tiempos donde había mucho dinero, como las 30 gloriosas que se llaman en el caso de Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, donde ahí se adquirió la salud gratis, educación gratis, todo eso, pero también en Estados Unidos, posteriormente a la crisis de 1929, Roosevelt implementó el New Deal, el nuevo trato, que fue un poquito más de social en la política norteamericana. Y eso fue en tiempo de crisis. Entonces tampoco hay que plantear el paradigma que si hay crisis económica no hay avances sociales. No. Y también lo dijo el MEO el otro día. Los dos son compatibles. Entonces tampoco hay que tener un temor gigante a lo que se viene, a pesar que hay un contexto económico difícil. Así es. Cristian, no sé si viste ese meme que circulaba que decía Rusia le pide a Boric que mande... No, Ucrania le pide al presidente Boric que mande a la ministra Siche para dialogar con Rusia. Eso claramente te está indicando que mientras parece que el mundo se cae encima, el gobierno solo te dice hay que dialogar, y hay que dialogar, y hay que dialogar. Algo que yo no digo que esté mal, ni mucho menos, pero sí me parece que la opinión pública lo está percibiendo como que no hay acción, es puro dialogar. O sea, que intenten balear a la ministra del Interior y ella diga, pucha, no es posible. Mira, a pesar de las apariencias, lo que dices tiene una cierta profundidad y trascendencia, y yo lo diría con otras palabras. El ejemplo que muestra Rusia, yo creo que inconscientemente o conscientemente polariza el mundo entero. Sí, claro. ¿Por qué? Porque mira, los años 70, a pesar de con los movimientos comunista, trotskista, era la tónica de lo internacional. Era el internacionalismo. Había que hacer una revolución por todos lados. Versus los nacionalismos. Pero hoy en día, ¿qué ves tú con Rusia? Que está despertando los nacionalismos. Rusia, ¿por qué interviene Ucrania? Porque dice, no, pero esto era Rusia antes. Y nosotros somos rusos. No se vamos a hacer valer nuestra nacionalidad. Claro. Sí. Y el indigenismo, de algún modo, que yo encuentro que sí hay una deuda con ello, hay que restablecer una injusticia histórica, estamos de acuerdo, pero también tiene un aspecto nacionalista, entre comillas, supuesto, porque estoy reivindicando mi etnia. Y toma totalmente a contrasentido el movimiento que había en los 70, 80, donde era más, vamos hacia lo internacional, incluso la mundialización, y si vamos hacia lo internacional. Hoy en día estamos regresando hacia lo más duro que es, no, regresemos a nuestro grupo y hagamos prevalecer los derechos para nuestro grupo. Ajá. Yo creo que eso como en relación con la opinión pública, esa es una línea dura, Sí. que se contrapone con la línea del diálogo. Porque cuando yo estoy reivindicando que deben usted acceder a lo que mi grupo se merece o que yo estimo merecer, no estoy en la concesión, estoy en la adquisición. En cambio los otros, el diálogo, todo eso va a contrasentido de eso. Y se parece a la fábula de La Fontaine,
que es famoso por el cuervo y el zorro, su fábula, pero él tiene una fábula de le pot de verre contra el pot de fer, el vaso de hierro versus el vaso de tierra. Y al fin y al cabo, cuando los dos se enfrentan, el que se rompe es el vaso de tierra. Siempre los extremismos o la dureza en política siempre terminan por venciendo, claro. Pero siempre hay un efecto boomerang. Entonces, lo que yo veo con Rusia, con eso termino, para no ser latero, que se está respondiendo al orden del día una cierta línea dura en política y está siendo eficiente, y que es verdad que el gobierno ha adoptado desde un inicio una línea mucho más dialogante. La opinión pública a veces se puede dejar distraer, quizás, o puede tener miedo y quizás encontrarle también algo de beneficioso a la existencia de esa línea dura en algunos aspectos. Muy bien. Mira, qué importante es, Cris, también tener una visión más global de todo lo que está ocurriendo y poner también los acentos, como muy bien tú lo dijiste al principio, los efectos económicos también que va a tener la guerra y también cómo se relaciona con las primeras semanas de nuestro nuevo gobierno que está aquí en Chile. Porque si bien lo humanitario le hemos puesto todo el acento y lo necesita, también hay que tener acento en las otros aristas, aspectos. claro. Así es. Carito, nos despedimos de Cristian ya. Sí, agradecerle a Cris por haber compartido hoy día con nosotros. Sí, nos vemos luego. Bueno, a ver. ¿Vas a venir también a Santiago unos días? Depende del precio del avión, ya que ayer que el petróleo aumenta. Es que subió el Todo barril, sube, pues estamos subió el barril hablando. de petróleo, así que no Por eso, y el sabemos. dólar baja, entonces no sé, vamos a ver. Que estés muy bien, Cristian. Cuídense. Chao. Un tremendo abrazo, Cris. Y bueno, independiente contesten los vuelos, te esperamos aquí en Santiago. Me parece. Cuídense. Chao. Chao,